La invitamos a la doctora Wanda Cornstein. Wanda, le pedimos que hablara justamente de la integración entre el control de infecciones y el PROA, algo ya adelantó Inés. Wanda es la jefa de control de infecciones del Hospital Austral, trabaja cotidianamente en el manejo de pacientes críticos, tiene una energía y un entusiasmo inagotables. ¿Vieron que en la compu cuando uno tiene que mandar muchos archivos tiene que zipear? Bueno, ella tiene zipeada en su tamaño esas dos características. Wanda. Bueno, buenos días. Prometo ser breve. No sé si todos saben, creo que algunos ya saben que yo tengo una mamá médica. Mi mamá es cirujana plástica de quemados, niños quemados. Y nunca me escuchó, o me escucha pocas veces dar charla, porque no tenemos mucha relación con respecto a su especialidad. Y una sola vez vino a escucharme, Andrea me va a hacer acordar de esto. Y terminó, yo hablé de control de infecciones, higiene de manos, higiene hospitalaria y todo lo bueno que hay que hacer. Y terminó la charla y me dijo, como buena cirujana, qué difícil lo que pedís, así, con este tono. Ni felicitaciones. Y creo que es verdad. No, y bueno, voy al psicólogo, quédense tranquilo, estoy yendo. Pero más allá de que me contestó esto, qué difícil lo que pedís, yo creo que es verdad que lo que vamos a mostrar y lo que les voy a mostrar es difícil, lo que escucharon hoy toda la mañana, pero no imposible. Y quizás ese es el mensaje de esta jornada, que es difícil, nadie va a decir que esto es fácil, pero no imposible. Y es compartir un poco esto del control de infecciones, de cómo articular el control de infecciones con el PROA. Básicamente voy a tocar estos tres temas. Yo creo, lo pongo como fracaso, pero como oportunidad. El fracaso no para decir, golpearnos en la espalda y decir, este es mi fracaso, no, sino como una forma de reaccionar ante lo que muchas veces creemos que es parte de la cultura cotidiana de la terapia o del hospital. Entonces yo lo considero de alguna manera un fracaso para buscar una oportunidad de mejora, lo que son las infecciones asociadas al cuidado de la salud, la densidad de incidencia de gérmenes resistentes tanto en colonización como en infección, las infecciones por clostridioides difíciles, los costos que generamos asociados a eventos adversos y al uso de antibióticos y los fallecidos. Los fallecidos son los que más pesan, ¿no? Esto, la OMS en el 2020, yo muchos años traté de hacer un gráfico no tan lindo, pero era esto, era que estén articulados, que si nosotros pensamos en resistencia antimicrobiana, no podemos depositar todos los recursos en tener un PROA, que obviamente es válido y que es importante, sino que tenemos que poner los recursos en las dos cosas, en el control de infecciones y en el PROA, porque si no estamos mirando una parte del problema y no lo estamos viendo en su totalidad. Pero bueno, uno desde la teoría, esta interacción dice, bueno, pero ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Yo les traje algunos ejemplos. Básicamente este programa de control de infecciones, nosotros en el hospital, como contó un poco Agustina, este PROA lo incorporamos al programa más grande de control de infecciones, básicamente por el poder que nos da la dirección médica. Al ser directos de dirección médica, nos implica menos pasos que tenemos que llevar para generar acciones. Entonces este PROA entra dentro del control de infecciones. Agustina trabajaba en la oficina de control de infecciones, por lo tanto la interacción era cotidiana, continua, pero como dice ahí hay que tener guías, hay que tener educación y entrenamiento, vigilancia, monitorear y un entorno, ¿no? Un entorno propicio, con un volumen de trabajo adecuado, que eso a veces complica en los hospitales públicos, me voy a poner los anteojos, camas ocupadas, ambiente y materiales equipamiento. Todo esto bajo una mirada de estrategias multimodales. Como la OMS y también después, muchos años después, los elementos core, qué tengo que tener, qué no tengo que tener. En realidad acá vamos a hablar de las dos cosas juntas porque ambas comparten la estructura, tanto el control de infecciones como el PROA comparten la estructura. Lo que agrega el PROA es el experto en drogas, que en este caso creo que hay que revalorizar el rol de un farmacéutico para incorporarlo a ese grupo. Pero tenemos que tener un compromiso del liderazgo, o sea, el hospital tiene que decir esto sirve y se necesita y tenemos que destinar gente para eso.
tener un responsable que guíe este programa, y en el caso de que sea control de infecciones, probablemente sea un enfermero en control de infecciones o un especialista en control de infecciones, acoplado con un experto en drogas para lo que es el PROA, tener acciones, seguimiento y reportar ese ciclo de mejora continua que aprendimos en calidad y educar. Estos son los componentes básicos, no hay más que esto. Así de sencillo parece, y como decía mi mamá, qué difícil, ¿no? Qué difícil. ¿Y cómo se junta el PROA y el control de infecciones? El PROA tiene acciones concretas de optimización, de revisión de prescripciones, de auditoría y feedback. El control de infecciones tiene medida de procesos sobre las IACs, observación directa, auditoría o documentación, reportes, feedback de resultados, educar al personal de salud, a los pacientes, a sus familias, planificar la planificación de gestión de emergencias, creo que en COVID nos dimos cuenta de la importancia que tiene esto, construcciones seguras, hay hospitales que continuamente están refaccionando espacios y generan riesgo para los pacientes, y juntos, en la intersección, tenemos la vigilancia y el seguimiento de los datos, la educación al paciente, las recorridas periódicas en los sectores, el desarrollo de políticas y de comités de enlace, programas de vigilancia activa, el diagnóstico microbiológico, el manejo de brotes y la investigación y proyectos de mejora. En este trabajo es donde, para mí, focaliza el éxito, en la articulación de esto focaliza el éxito. ¿Y cuáles son las barreras más importantes? Por supuesto, y las conozco, es la proporción de personal recomendado para ambos programas, muchas veces no tenemos gente, el poder limitado para implementar cambios, y es por eso que creo que esto tiene que estar dependiendo de una dirección médica, la falta de tiempo, la falta de apoyo de la tecnología de la información, no tenemos herramientas para sacar los resultados, la oposición de los trabajadores de salud a las iniciativas, y ahí mi mamá creo que va primera, desafíos en la comunicación de las recomendaciones y las políticas a los trabajadores de la salud y diferentes y múltiples estructuras de informes entre el Programa de Control de Infecciones y el PROA como barrera para la colaboración. Y dicho esto, y brevemente, les voy a contar cómo articulamos en 2 ejemplos, bajo la mirada primero de la infección de sitio quirúrgico y después bajo la mirada de gérmenes resistentes y Clostridioides difficile, cómo articulamos estos 2 programas en la vida real. Cuando pensamos en un problema puede ser la infección de sitio quirúrgico, desde PROA actualizamos todas las guías de prevención de ISQ, de las guías de profilaxis antimicrobiana, medimos la adherencia y después implementamos proyectos de mejora en lo que es tiempo, dosificación, redosificación y duración. Desde el control de infecciones, este programa lo vemos a través del baño prequirúrgico, la adecuada preparación de la piel, la vigilancia de las infecciones de sitio quirúrgico y en conjunto los bundles de prevención de estas infecciones, el screening de Staphylo aureus y la decolonización de los colonizados y la adecuación de la profilaxis antibiótica en el caso de que los pacientes tengan algún tipo de colonización. ¿Qué hicimos? Hicimos las guías el año pasado, la versión nueva, vimos que nadie las leía, entonces hicimos un código de QR que se los pegamos en la identificación del hospital, la tiene cada uno tiene este QR, entonces pum, escanea y como el menú del restaurante pueden ver el menú de profilaxis antimicrobiana, lo validamos, se dividió esta tarea con las infectólogas de adultos, de pediatras, de niños, y cada uno se reunió con un equipo quirúrgico para consensuar qué dosis, monodosis, no más después de las 24 horas, no más antibióticos prescriptos en piso, solamente en quirófano. Tuvimos un problema en la administración, o sea, todo lindo, consensuado. Cuando íbamos a quirófano, el antibiótico estaba administrado como una vez hizo un trabajo para la SADI, en forma inapropiada, en tiempo inapropiado. Y distribuimos entonces un proyecto de mejora que tiene que ver con la incorporación de enfermería de quirófano a esta administración de profilaxis antimicrobiana. Cuando fuimos a medir todo esto consensuado, vimos que había equipos que cumplían mucho, el porcentaje correcto era importante, en columna, en bariátrica, en plástica, pero neumonología parece que no se había enterado aún de todo esto y no llegaba el antibiótico a tiempo. Entonces, ahí incluimos a las enfermeras y dijimos, bueno, cirugías cortas con gran flujo de pacientes,
artroscopía con osteosíntesis, etc. En la consulta prequirúrgica, el infectólogo, el clínico, le hacía la receta de dosis antimicrobiano y la dosis y el antibiótico. La enfermera de quirófano recibía al paciente, le ponía la vía, le colocaba el antibiótico, porque son cirugías rápidas, no se hacen 15 cirugías por día, por ejemplo, y los cirujanos decían no me retrasen la cirugía por el antibiótico, ¿no? Y esto hacía que ya le pasaba el antibiótico, entonces cuando llegaba a quirófano ya tenía dado el antibiótico y si la cirugía fuera larga tenía su refuerzo. Y en cirugías más largas, que en la preparación, ahí le dábamos el antibiótico apropiado. Esto lo compensamos si les miramos la tasa de adherencia y higiene de manos que tenían en quirófano los cirujanos y el equipo de quirófano, y bueno, ahí una gran sorpresa y oportunidad de mejora. Una sola vez llegamos al estándar, que es mayor al 80%, y después todas las demás veces que medimos fuimos por debajo del 80%. Pero los resultados fueron lindos de ver en algunos equipos que se adhirieron más a este procedimiento que tiene control de infecciones y PROA. Vimos una disminución en la tasa de infección de herida por cesárea, una disminución en las cirugías que tienen que ver con prótesis mamaria o cirugías mastológicas. Y en rodilla y en traumatología, que es rodilla y cadera, pudimos ver en el último año que empezaron a entender todo este proceso y la importancia de la profilaxis quirúrgica y todo lo que tiene que ver con lo que les comenté de búsqueda de estáfilo, y esto vimos una reducción de las infecciones en las cirugías traumato-ortopédicas. Otro de los ejemplos es cómo llevar el PROA y el control de infecciones a luchar contra los microorganismos resistentes y el Clostridium difficile. Desde el PROA hacemos estas guías que comentó Agustina, de las infecciones frecuentes, todo lo que comentó de cómo llegar a todas las personas que prescriben. Tenemos ahora una guía de duración de antimicrobiano, todo muy corto, 5 días, 7 días. Acá veo una residente nuestra de clínica que sabe que no puede prescribir más de 5 días un antibiótico, es excepcional. El pasaje rápido de endovenoso oral, el descalamiento, auditoría y feedback. Y desde el control de infecciones vigilamos las IACs y los gérmenes resistentes, los aislamientos y el cumplimiento de los aislamientos, la higiene de manos y la higiene hospitalaria, y juntos, con todo el equipo, la educación al personal y el stewardship de diagnóstico. Este es el grupo grande que forma este trabajo en equipo y que todos nos alineamos en pos de esto, de esta lucha y de esta mejora. Esto lo comentó Agustina, de cómo lo hacemos, es un trabajo enorme, articulado para tener todo esto y para acción. No son datos para que los mostremos solamente en un congreso o en una jornada, sino porque vamos a los sectores con esos datos y tratamos de intervenir y de mejorar. En lo que es PROA, esa elaboración de guía tiene una validación del hospital y luego medimos siempre el cumplimiento. Para mí una clave es que es con consenso de los médicos tratantes, porque si no la guía es una indicación del PROA o una indicación de infectología y no tiene el feedback del médico tratante, y eso no nos va bien. Entonces siempre es con consenso, adecuación a la epidemiología local, la suspensión precoz de antimicrobianos cuando la indicación es controvertida, la auditoría y feedback y la cuantificación de acciones. Todo empieza con higiene de manos, las campañas de higiene de manos son muy importantes, el equipo entero trabaja para que esto llegue, todo el personal, hacemos mucho ruido cuando hay que hacer la campaña, las mediciones trimestrales. Esta es una diapositiva que preparó Andrea Novau, que es enfermera en control de infecciones de mi servicio, donde mostramos, ya sabemos, el trabajo de Carling, donde son las superficies más tocadas, pero esto es lo que estamos haciendo ahora, ir con el, como dijo Inés, ir con la lucecita y controlar y ver cómo una mesa de comer queda con marcas y como otros sectores. Sin embargo, a pesar de esto, tenemos una adherencia bastante alta, como pueden ver, a la higiene hospitalaria, 73% en barandas, 72% en bombas de difusión, las mesas de comida un 84%. Esto es una fortaleza enorme del Hospital Austral. Y esto es la respuesta a unir estos dos programas. Nosotros no tenemos multiresistencia. Yo le escuchaba a Vivi, está acá Vivi Vilches, que dice, vengo y voy a escuchar un poco porque hace mucho que no vemos multiresistencia en el hospital. Yo quiero que todos los microbiólogos digan eso. Que todos digamos hoy acá, bueno, vamos a escucharlo a Fer porque son cosas raras, entonces Fer va a mostrar mecanismos de resistencia rara. Eso es lo que tenemos que buscar, porque en realidad es difícil, pero se puede. Y nosotros no tenemos gran colonización ni infección por gérmenes resistentes.
La mayoría de los que tenemos son los que traemos derivados de otras instituciones, con la fortaleza de que no se disemina, porque hay un servicio de control de infecciones muy intenso atrás de que se cumplan los aislamientos y que no se disemine, pero es muy rara. Tuvimos solamente un brote de PAE con metalo en el año pasado y no tenemos colonizaciones ni infecciones por gérmenes resistentes. Y esto es lo que hacemos, ¿para qué miramos todo lo que dijo Agustina? Para actuar. Entonces, ¿qué nos pasó en el 2021? Tuvimos un aumento del uso de antifúngicos en la terapia. Esto es terapia intensiva, ¿sí? Lo que mostré es terapia intensiva adultos. Y acá vemos el aumento del consumo de ciertos gérmenes, entonces, de ciertos antibióticos, y vamos e intervenimos. ¿Por qué tenemos más uso de antifúngicos? Y analizamos por qué tenemos más población de inmunocomprometidos que ha entrado a la terapia, por qué se usó el antifúngico, para qué, y se analiza. Se analiza cuando cambiamos un tratamiento empírico, y nuestro empírico es pipertazocol en la terapia, porque nosotros no tenemos KPC, solamente tenemos unas pseudomonas que a veces se pone malita y por eso tiene col, pero tampoco tenemos mucha ble, entonces pipertazo tiene un rol importante y ahí en los cambios de profilaxis antibiótica tenemos que ir siguiendo los cambios en el consumo. Y esto es importante porque tenemos médicos externos que llegan y quieren poner carbapenem, pero nosotros no usamos carbapenem en tratamiento empírico inicial, y esto es difundir y enseñar y estar constantemente. Pero el tratamiento empírico inicial, la adherencia a veces cae y ahí tenemos que capacitar y ayudar a que todo llegue. Y lo que mostraba Agustina, de esto ponerlo en plata, a los que son los que dirigen el hospital siempre les gusta mirar algún tipo de ahorro. Como conclusión, creo que el PROA y el Programa de Control de Infecciones tienen numerosos puntos en común y que los mejores resultados ocurren cuando se articulan las acciones. Existen barreras para su implementación que deben abordarse con apoyo institucional y cultura de seguridad. Y la clave siempre es, como dijimos toda la mañana, es elegir un problema, analizarlo, definir los objetivos, trabajar en equipo, implementar acciones, medir y devolver los resultados para seguir mejorando. Muchas gracias.